Señores, el tema de la reforma fiscal que se filtró en esta semana ha dado mucho de qué hablar. El gobierno se desligó. Hoy dice, esta mañana decía, bueno, ayer decía el amigo José Rijo, director de presupuesto, que estará lista en la próxima semana. El director de la DGI también decía que eso estaba a tiro de ji. O sea, no está, pero sí está. No fui la que presentamos, pero sí tenemos lista. O sea, vean ustedes todas esas informaciones que van y que vienen, mientras que José Ignacio Paliza, el ministro de la Presidencia, el administrativo, llamó a tener paciencia. Pero no dejó claro cuándo el mandatario convocará el liderazgo nacional para discutir la reforma que el gobierno está redactando. El punto aquí es que la Asociación de Industria, el CONE, llamaron a que se lleve a la discusión al Consejo Económico y Social, que es el centro, el lugar por excelencia donde tiene que conocerse. El presidente Leonel Fernández le había dicho que no era momento para eso en esta ocasión, por la circunstancia. Ayer veíamos la opinión de la licenciada Magdalena Lizardo, especialista, reputada economista, con grandes dotes, que decía que las crisis son el peor momento para aplicar reformas y que había que irse a la parte del gasto. Pues hoy sale la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera diciendo que el gobierno criticó que el gobierno quiera sorprender con una reforma tributaria sin consensuarla. Miren cómo está todo el mundo ya cuadrándose, porque lo que vimos ahí, el globo de ensayo, no fue del agrado y no gustó a todo el mundo. Entonces, dicen ellos que se debe concluir el pacto eléctrico, lo cual siempre ha sido fundamental, porque con ese hoyo del pacto eléctrico no puedes cuadrar los números de la reforma fiscal, de la fiscalidad, y abordar luego el pacto fiscal. Y dice, no una reforma o parches, y menos solo hablar de aumento de impuestos, que dónde se quedó la parte del gasto. La gente no es tonta, la gente sabe. Y dice que la entidad, la Asociación de Industriales de Herrera, tiene meses pidiendo que se presentara la reforma. Y el presidente en enero dijo que era una irresponsabilidad no asumirla. Pero después se echaron para atrás. Luego, cuando pasó lo de Colombia, mucho más. El tema salió de la palestra. Pero parece que no se le ha olvidado a la gente, o a los que diseñan las políticas, y han vuelto a grupas con el tema. Entonces dice Ureña Ceballos, el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, que la entidad tiene mucho tiempo abogando porque se inicie el diálogo fiscal y le sorprende que se quiera iniciar ahora tan rápidamente. Entonces llaman al gobierno a la sensatez para que vuelva al plan original, o sea, al pacto fiscal, no a una reforma. La diferencia entre el pacto y la reforma para fines de banca y pool es que la reforma es buscarle más cuarto al gobierno. Más cuarto al gobierno. Del ITEVI 18, vamos a suponer a 20, por ejemplo. O el impuesto sobre la renta es 27, vamos a subirlo a 35, como está. A las empresas vamos a subírselo a 30. Las exenciones que damos por aquí vamos a quitarlo, o sea, para buscarle los 283.000 millones que dice el gobierno que requiere. Que no está nada mal, está bien, pero el pacto fiscal abarca la ley de responsabilidad. ¿Y qué vas a hacer con esos recursos? ¿Cómo los vas a usar? El uso, la fuente y el uso de los recursos. Y entonces dicen, ahí está, coja la situación, porque hay que mejorar la calidad del gasto, eficientizar el gasto, racionalizar las exenciones que se están dando. Hay sectores que no lo requieren. Entonces, dice que no es una reforma para solo recaudar, que no debe ser una reforma solo para recaudar impuestos, sino también abordar la parte del gasto público. ¿Por qué es importante? Porque en el presupuesto, en la vocación que el gobierno tenga, o en la propensión que el gobierno tenga en cuanto a cómo, a qué sectores grava, a qué sectores le exonera y en qué sectores invierte, eso te da el perfil de la administración. Por ejemplo, en el presupuesto del 22, de este presupuesto que está sometido, sin incorporar nada de lo de la reforma, dice,
Para el pago de los intereses de la deuda ya tenemos que destinar 193 mil millones de pesos. Del billón 46, que es el presupuesto global, hay 193 mil que se van para pago de intereses nada más. Miren ustedes, ¿verdad? Entonces el gobierno definió 8 ejes prioritarios, pero en sus 3 componentes prioritarios: gastos de capital, gastos corrientes y aplicaciones financieras. Ya vimos ahí 193 mil millones para hacer intereses. Entonces, en los gastos de capital se van a destinar 149 mil millones, un 12% del presupuesto y un 2.6% del Producto Interno Bruto. En gasto de capital normalmente pues debiera gastarse 4 o 5%. Obras reproductivas, eso genera empleo, genera dinamismo, genera crecimiento, ¿verdad? Entonces, en el gasto corriente, porque son los gastos que el gobierno tiene, sí o sí, personal, médicos, profesores, guardia, policía, etcétera, etcétera. En los gastos corrientes se va a destinar 953 mil millones. El 78.5% del presupuesto se va en gasto corriente. Equivale a un 16% del Producto Interno Bruto. ¿Ven? Entonces, ¿cuál ha sido una de las falencias de esta administración actualmente? Que no ha podido ni siquiera ejecutar el gasto de capital que ha tenido contemplada en su presupuesto, en el del 2021. En una porción pírrica es que lo ha podido ejecutar. En el pago de la deuda se van a aplicar 9.18% del presupuesto. Un 1.9%, casi 2% del Producto Interno Bruto se destina al servicio de la deuda. Entonces, en función de todo eso, como dicen los empresarios, es que hay que ver esos 950, ¿cuánto dijimos? Esos 953 mil de gasto corriente, ¿en qué consisten? Desmenúzamelo, racionalízamelo. ¿En qué los gastos corrientes? Pero aumentó el sueldo a los empleados, aumentaron los empleados, ¿en qué gasto de materiales? O sea, el gasto, ¿en qué está gastando el gobierno? Porque hay inversión y gasto. Gasto de capital es inversión. Y esa inversión el gobierno no la ha hecho. Por ejemplo, en este presupuesto no ha tenido la capacidad de ejecutarla realmente. Por eso decían los empresarios, esa situación, hablaban de eso. Pero también en esos gastos están los subsidios que es del gobierno, el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que se va a empezar a desmontar por allá por noviembre, el subsidio a los combustibles, que el gobierno había asumido 9.100 millones ya a lo que iba de año, con los importadores de petróleo para no transferir. Y mira cómo tuvo que transferir hasta 15 pesos a uno de los combustibles en esta semana y 5 pesos al GLP. O sea, hay gastos y hay gastos de los que se puede prescindir y hay otros de los que no se puede prescindir. Y hablando de combustible, hay una información interesante de la economista jefa del FMI, la señora Gita Gopinath. Que dice que a partir del 22 los precios de la energía podrían empezar a bajar, pero todo dependerá del invierno boreal que tengamos este año y se espera un invierno frío. Por ahí viene un frente frío casi la semana que viene, imagínense ustedes, en octubre. Bueno, entonces después que pasemos el invierno, dice ella, los precios empezarán a bajar. Lo que pasa es que los inventarios están vacíos, y entonces el petróleo de Texas rondando los $80. Entonces hay temor de la inflación, hay temor de que el Federal Reserve empiece a recoger, deje de recoger activos y emitir dinero en circulación por las presiones inflacionarias. Vamos a conocer en unos momentos esos detalles, pero dice la señora economista que el clima va a influir mucho. Lo que pasa es que nos han agarrado asando batata, con los inventarios vacíos de gas natural en Europa, de petróleo, de carbón en el suelo, porque no se estaba produciendo carbón, porque se ha ido la transición energética hacia la energía renovable, y entonces ahora tenemos que el invierno de este 21 fue extenso, o sea, hasta abril, mayo hubo mucho frío. Recuérdense lo que pasó en Texas y los apagones, porque el frío agarró asando batata el sistema eléctrico y sistema de gas, de transporte por tuberías.
¿Recuerdan ustedes, como vimos aquí? Entonces todas esas cosas se han ido agrupando, y los problemas logísticos de la cadena de suministro, y han afectado. Ella dice que dependiendo del clima, si tenemos un clima muy severo, un invierno muy frío, eso va a demandar más calefacción, va a demandar más combustible, y eso va a provocar cortes de energía y apagones. Nosotros no vivimos eso porque nosotros aquí tenemos un clima primaveral prácticamente siempre. Aunque el invierno, el diciembre de nosotros es primavera para los países de allá arriba. Entonces, miren, ojalá y sea así. Vamos a ver cómo venga la cosa, pero ella dice que a principios del 2022 los precios pudieran bajar. ¿Bajar hasta cuánto? Porque hay un problema ahí de break-even, de punto de equilibrio. Entonces, por lo pronto, el petróleo de Texas cerró a $80.44. Fíjense ustedes que estamos hablando de otros términos. Antes era 60, 60, 60, 70, 70. Ya estamos hablando de $80 en el transcurso de varios meses. Y yo le decía, tiene una resistencia a subir de 65, no ha pasado. Mire, ya estamos en 80. Y esta mañanita, a las 7 de la mañana, estaba en 81,55. El crudo de Texas, el West Texas Intermediate, en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Entonces, las previsiones, bajó un poquito porque las previsiones del fondo que ajustó el crecimiento que decía, que esperaba, que iba a ser mayor, lo ajustó en un cierto modo. Pero los flujos que la OPEP está produciendo son los mismos prometidos, 400,000 barriles por día adicionales. Entonces, también está posiblemente Putin alertó que estaba dispuesto a colaborar por el gasoducto Nord Stream, tan pronto le apruebe a Alemania la entrada en operación, por ahí va a fluir el gas que va a requerirse para diciembre, para el invierno, mejor dicho. Entonces, pero que lo que pasa es que el mercado petrolero está muy tight, muy agarrado, la oferta y la demanda ahí hasta deficitario. La demanda se ha disparado después que salimos de la pandemia, el rebote. Mucho movimiento que antes no había. Miren, recuérdense, transporte, combustible de avión, de combustible de vehículos, los camiones. No tenemos ni siquiera camioneros. En Inglaterra ven ustedes los problemas de gas en las estaciones de gas porque no hay ni siquiera los trucks, esos que llevan los de combustible, para abastecer a las estaciones. Entonces, son realidades con las que está viviendo el mundo hoy día. Pero habremos de salir de eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a venir con temas de la economía norteamericana importantes porque tienen que ver con nosotros. Lo vamos a conocer rápidamente. Venimos en breve, Economía y Mercado.